mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Y hoy vamos a meditar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14. Quiero confesarles que para mí realmente ha sido una gran bendición, ¿sí? Anteriormente para mí estos libros, estos capítulos donde hablaban de los reinados eran bastante tediosos leerlos, estudiarlos, pero ahorita que, pues obviamente para poderles traer un mensaje, le toca a uno profundizar, realmente uno se deleita en ver la manera en que el Señor obra en cada uno de estos reinados, ¿cierto? Así que hoy vamos a meditar en algo muy interesante y es el reinado de Amasías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Y vamos a ver que estos dos personajes y estas dos historias que vamos a tocar el día de hoy nos van a traer un mensaje muy especial. Así que bueno, les pido que puedan estar atentos y vamos a iniciar con el versículo 1, que nos habla del reinado de Amasías, rey de Judá. Esta historia la vemos en concordancia y la vamos a ver más adelante más ampliada en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al 28. Sin embargo, hoy vamos a tocar algunas pinceladas de lo que nos dice este capítulo de Segunda de Crónicas para poder entender el proceder del rey en la historia que vamos a meditar el día de hoy. Y dice la palabra de Dios: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Como bien lo decía nuestra hermana Alejandra, aquí vemos dos Joás, uno en el reino del norte y otro en el reino del sur. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, vamos a meditar un poco en estos 4 primeros versículos. Y una de las cosas que me llamó la atención y que quiero resaltar es que dice las escrituras que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no como David su padre, ¿cierto? Es decir, que este rey no se rebeló así como se rebelaron muchos reyes de Judá o como los reyes de Israel, pero aún así su corazón no fue 100% recto para con el Señor y esto lo vamos a ver ahora. Ahora, dice en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 8, ¿cómo fue el corazón de David? O sea, cuando las escrituras dice, porque en su gran mayoría dice de aquellos que hicieron lo recto delante de Jehová, dice que hicieron lo recto, pero no como David su padre. Entonces, ¿cómo fue que David gobernó para que fuera aprobado por el Señor? Dice en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 8, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, hablándole a Roboán. Y tú no has sido como David, mi siervo. ¿Qué fue lo que hizo David? Dice que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. Esta era una de las cosas que identificaba de una manera especial al rey David, que él anduvo con Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Sin embargo, vamos a ver que el corazón de Joás, aunque no hizo la maldad que hicieron otros reyes, pero su corazón no estaba 100% andando en pos de Jehová. Dice, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Este era el corazón de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso es que las escrituras, cada vez que reinaba un rey en Israel, en Judá, decía, no hizo lo recto como David, ¿sí? O no fue su corazón como su padre David, ¿ya? Ahora, vamos a mirar en esta tabla un poco los reinos, algunos de los reyes que ya hemos visto y algunos de los que van a seguir, pero aquí podemos darnos cuenta en esta tabla
en donde están todos los reyes que gobernaron a Judá, ¿cierto? En su gran mayoría hicieron lo malo delante de Jehová. Hubieron unos pocos, como lo fue Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ezequías y Josías, que hicieron lo recto delante de Dios. ¿Cierto? Hoy estamos viendo este reinado, el reinado número 9, que es el de Amasías. Y aquí podemos ver que de aquí en adelante vamos a ver más reyes. Pero me llama la atención que solamente de todos estos que hicieron lo bueno delante de Jehová, solamente hubieron 3 reyes que hicieron conforme hizo David su padre. ¿Y quiénes fueron estos reyes? El rey Asa, primeramente, que dice las escrituras que hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Y por qué lo hizo lo recto como David su padre? Las escrituras nos lo registran también. Porque él quitó del país los sodomitas, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová durante toda su vida. Esto fue uno de los reyes que se destacó porque anduvo en pos de Jehová con todo su corazón. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos a dar cuenta, es que estos reyes que siguieron fueron los que hicieron reformas dentro del pueblo de Israel. Y yo meditaba en esto porque dice que los que hicieron lo recto como David su padre eran aquellos que realmente les importaba el culto de Jehová, que realmente les importaba, tenían un celo por Jehová y eso lo vamos a ver ahorita. Pero los otros, aunque no hicieron como los otros reyes, su corazón no era completamente recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían ídolos en sus corazones. Aún dentro de esos ídolos puede ser ambición al trono, codicia, soberbia, y esto lo vamos a ver aún en el día de hoy. En Segunda de Reyes 18:3-4 nos habla del rey Ezequías, otro rey que hizo una reforma grande dentro del pueblo de Judá. Y dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo Ezequías? También quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Y aquí nos damos cuenta de que estos hombres fueron ¿qué? Hombres reformadores dentro del pueblo de Dios. Hombres que estaban preocupados por la condición del pueblo y que se levantaron para, para quitar el culto de los Baales y para volver a ¿qué? A poner el culto de Dios. En Segunda de Reyes 22:2 y 32:25 también vemos el reinado más adelante, eso lo vamos a ver más adelante, y es el reinado de Josías, que también dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. De hecho, vemos de que después de la reforma de Josías, todos los reyes hicieron lo malo. Pero entonces aquí nos podemos dar cuenta que cuando las escrituras hablan de que hicieron lo recto, como David su padre, fueron reyes que hicieron reformas dentro del pueblo, que volvieron a encauzar el pueblo en pos de Jehová. ¿Ya? Y me llama la atención porque en el Salmo 69:9, miren lo que manifestaba David, aquel que anduvo rectamente delante de Jehová. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. Este era el corazón de David. Este fue el que hizo lo recto delante de Jehová, porque el celo de su casa hizo que David andara rectamente delante de Jehová y aún trabajara para que el pueblo de Israel pudiera ir en pos de Jehová. No era que solamente él andaba en pos de Dios, sino que también trabajaba dentro del pueblo para que el pueblo sirviera a Dios. ¿Y quién otro manifestó esto? O sea, manifestó este mismo espíritu.
Juan 2, 15 al 17, hablando de Cristo, cuando él ve lo que se estaba haciendo en el templo de su padre, dice que él se hace un azote de cuerdas y echa fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muchos se impresionaron al ver esta actitud de Cristo porque siempre él manejaba una postura bien serena, pero en este momento cuando Cristo ve cómo habían convertido la casa de su padre en una casa de mercado, dice que el celo de su casa lo consumió y lo llevó a reaccionar de esta manera para mostrarles al pueblo de Israel que él venía a hacer una reforma en los corazones de los seres humanos, en el corazón de su pueblo. Pero mira lo que nos dice el comentario con respecto al Salmo 69:9. El santuario era el objeto de celo del salmista. David mostró su celo al trasladar el arca al monte de Sión, al querer edificar una morada permanente para el Señor en Jerusalén, al reunir los materiales para la construcción de los edificios que no se le permitió que edificara, y al dar a Salomón instrucciones concernientes al templo. Cuando Jesús expulsó a los que cambiaban dinero y a los mercaderes de los atrios del templo, los discípulos recordaron que se había escrito de él, el celo de tu casa me consume. En el servicio para Dios no hay lugar para el siervo cobarde. De hecho, dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y es que nosotros no podemos ser indiferentes frente a las cosas que están sucediendo dentro del pueblo de Dios y quedarnos expectantes a ver qué sucede. Porque el Señor nos ha llamado de que como siervos de Dios levantemos nuestras voces como trompetas y anunciemos a la casa de Israel su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No podemos decir, no, pues esperemos a ver qué pasa. No, el Señor ha dado un mensaje de reforma dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Que obviamente esa reforma primeramente se tiene que efectuar en nuestros corazones para que podamos tener la autoridad divina para llevar estos mensajes tan importantes que necesitan el pueblo de Dios, ¿sí? Y todas estas historias de los reyes realmente nos llevan a darnos cuenta en la condición en la que nosotros como pueblos en la actualidad nos encontramos, pero también nos muestra cómo actúan sus siervos en medio de esta crisis y cómo debemos actuar nosotros para poder ser partícipes de la obra de restauración que el Señor está queriendo hacer en medio de su pueblo. Ahora, vamos a seguir viendo la venganza de Amasías. Ya vemos de que Amasías empieza a reinar. Pero ¿qué hace él cuando entra al trono? Lo primero que hace, dice que cuando hubo afirmado sus manos en el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jotel hasta hoy. Aquí vemos dos campañas que hace el rey Amasías en el momento en que ingresa o que es afirmado su reino. Primeramente, él toma venganza de aquellos que mataron, que conspiraron contra su padre. Y después de eso, nos registra una batalla que tiene con los edomitas. Pero quiero meditar un poco en este espíritu de venganza que tenía el rey Amasías. Recordemos que dice que él hizo lo recto delante de Jehová, pero no como David su padre. Y recordemos de que cómo era el corazón de David. David huía de su enemigo. En vez de matarlo, pudiendo hacerlo, él lo que hace es huir y aún resguardar la vida de su enemigo, en este caso Saúl. Pero en este caso, Amasías lo que hace es tomar venganza, ¿cierto? Pero vamos a darnos cuenta de que este es el resultado de una serie de hechos que han ocurrido en el pasado y vamos dándonos cuenta cómo a medida que nosotros actuamos con venganza, esto va a ir fortaleciendo más esto hasta el punto de que se va a convertir en derramamiento de sangre de generación en generación, a menos que una persona decida cortar con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos de que Joás, padre de Amasías, mató a Zacarías, el hijo del sumo sacerdote. Él no se acordó de la misericordia que tuvo el sumo sacerdote para con él cuando le iban a quitar la vida, y él le guarda la vida a este pequeño. Pero después de que
el sacerdote Joiada muere, él no se acuerda de estas misericordias y va y mata a su hijo, mata a Zacarías, ¿sí? Entonces, obviamente, todas estas cosas lo que iba a hacer era fomentar odio en medio del pueblo de Israel, ¿ya? Y por eso quizás habían algunos que no querían a Joás por la manera en que él procedió. Y de esta manera estas personas toman venganza cuando Joás está enfermo en su cama, en su lecho. Entonces dice que sus siervos, aquellos que estaban más cerca de él, ¿qué hacen? Lo matan. Y después vemos de que el hijo de Joás, ¿qué hace? Mata a los siervos. Sin embargo, él tiene en cuenta la ley de Dios, ¿sí? Y dice que él no mata a los hijos, sino que conforme está escrito a la ley, él lo que hace es matar solamente a aquellos que mataron a su padre. Sin embargo, dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19 nos dice que no debemos pagar a nadie mal por mal, sino que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Hijitos míos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces no, todas las veces la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios, porque nosotros vamos a qué? Vamos a quizás a tener un espíritu vengativo, queriendo justificar de que la venganza es justificada, pero es Dios el que conoce los corazones y hay que dejar que en su tiempo el Señor sea el que tome venganza, no nosotros, porque engañoso es el corazón del hombre y nosotros no somos Dios y no conocemos los corazones de las personas para juzgar con justicia, cosa que sí conoce Dios. En Mateo 5, 44, 45 y 48 vemos más bien qué es lo que nos manda el Señor a nosotros como hijos suyos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Dice, no se venguen, dejen que la venganza es mía y soy yo el que pagaré. Pero a vosotros les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Desafortunadamente, vemos en esta sucesión de hechos de que aún los siervos de Joás tomaron venganza y ellos también fueron vengados. Y vamos a ver de que Joás también toma venganza de estos siervos y más adelante vemos también cómo la espada acaba con él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Ahora, dice que él no mata a los hijos de los que dieron muerte conforme a lo que está escrito a la ley de Moisés. Esta ley la encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, donde nos dice que los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. De hecho, en Ezequiel vuelve y nos resalta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este principio se había perdido de vista en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en la sucesión de los reinos vemos cómo mataban a los padres con sus hijos. Y dice en Ezequiel 18, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿A quién le pertenecen las almas? A Dios. Es Él el que decide qué ha de hacer con las almas. Y el juicio que Dios vaya a aplicar sobre cada alma es justo porque Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce el principio, el final desde el principio. Pero nosotros no conocemos. Sin embargo, muchos utilizaban este método que fue aún adaptado del paganismo, donde mataban los padres con sus hijos. Y vemos de que realmente los motivos eran motivos egoístas. Pero ahorita vamos a darnos cuenta de que el Señor dice que nunca más se iba a decir este refrán, sino que cada uno iba a morir por su pecado. En Ezequiel 18 también nos resalta que si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no debe llevar el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno debía responsabilizarse de sus actos y cada uno debe responsabilizarse de sus actos, ¿sí? Y esto era lo que el Señor le quería mostrar al pueblo de Israel. Sin embargo, quiero comentarles de que mientras yo estaba meditando en esto, a mi mente se vino, Padre, ¿y por qué había momentos en los que tú, así le dije al Señor, porque había momentos en que tú mandabas a sacrificar naciones enteras juntamente con sus hijos, donde decía que no se le perdonara la vida ni siquiera a los niños? ¿Qué pasó con este principio? Y se lo reclamé de esa manera al Señor, porque no entendía. Y sabía que esta pregunta iba a resurgir quizás en cada uno o de algunos de ustedes que están escuchando este mensaje. Entonces, obviamente fui a las escrituras y al espíritu de profecía, y uno de los casos muy patentes, porque el Señor muy pocas veces mandó a hacer eso, les digo, ¿sí? O sea, mandar a matar todo, muy pocas veces lo mandó a hacer, pero lo mandó a hacer. Y yo meditaba, ¿por qué? Ya tenemos el caso de cuando se le manda al rey Saúl de que vaya y mate y no perdone nada, ¿sí? Y dice la inspiración de que es ya la obra extraña de Dios, que dice que aunque Dios le aborrece tener que hacer eso, debe hacerlo por amor a su pueblo. Y quiero contarles una experiencia que nos pasó anoche. Y les confieso que últimamente he aprendido a conocer más a Dios por medio del libro de la naturaleza. Y una de las cosas es que dice la inspiración, antes de poderles contar este pequeño testimonio, dice que el hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios, ¿cierto? Y nosotros podemos ver aún el proceder de Dios por medio del libro de la naturaleza. Anoche, mientras yo estaba meditando en esto, precisamente en este punto, las perritas de aquí de la casa empezaron a ladrar muy fuerte. Entonces salimos a mirar a ver qué era lo que estaba pasando y nos encontramos de que ellas le estaban ladrando a un animalito que pues aquí en Colombia se conoce como una chucha, no sé, o también conocida como bueno, no recuerdo el nombre realmente de ese animal, pero aquí es conocido como una chucha. Y estos animales son depredadores de gallinas, se comen las gallinas. Pero esta era una chuchita, era una bebé, ¿sí? Cuando nosotros la vimos asustada que no se movía y aturdida por el sonido de la perrita, pues nos dio mucha lástima con ella, porque era una bebé, ¿sí? Y bueno, entre nosotros empezamos a conversar y una le preguntó a la otra de que si ella se comía las gallinas y la otra respondió que efectivamente así era. Y yo le pregunté que si la gallina, así pequeñita, se iban a comer a las gallinas. Entonces, Aleja me respondió de que así pequeña no se las comía, pero que ellas iban a ir creciendo y que si se dejaban, cuando ellas crecieran, se iban a acostumbrar aquí y finalmente se iban a comer las gallinas. Pero ninguno queríamos matarla porque nos daba lástima. Entonces, finalmente lo que se procedió fue a entregarle el animalito a la perrita, para que la perrita hiciera la obra que nosotros no queríamos hacer, ¿cierto? Y en ese momento, pues obviamente la perrita coge el animalito y lo mata. Yo me fui, pues obviamente se va uno impresionado por eso y uno le da mucha lástima con este animal, pero yo me fui reflexionando aún en lo que estaba estudiando acá. Y yo decía, finalmente, si no se hacía eso, el animal iba a crecer y iba a terminar acabando por acabar con las gallinas, porque era un animal depredador, ¿sí? Y por esa misma razón entendí que el Señor también hizo lo mismo, en este caso con estas naciones paganas. Y eso lo dice la pluma inspirada. Dice la pluma inspirada que si la descendencia de estos paganos hubiera quedado viva, dice que más adelante ellos hubieran acabado con el pueblo de Dios, con la descendencia del pueblo de Dios. Entonces entendemos por qué dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hay veces se cuestiona a Dios por la manera en que Él procede. Sin embargo, en todo,
en la historia bueno, del mundo, de los reyes y de todo lo que hemos visto, hemos podido ver por qué el Señor ha procedido de la manera en que ha procedido, ¿sí? Quería contarles este pequeño testimonio para que pudieran quedar claras las cosas con respecto a por qué el Señor acá dice que los hijos no han de llevar el pecado de los padres. ¿Por qué? Porque dice más adelante que si este hijo iba a ser justicia y derecho, iba a ser ¿qué? Recibido por Dios, aprobado por Dios. Cuando el hijo lleva el pecado de su padre es porque ha seguido en los mismos caminos de su padre. Pero no es la voluntad de Dios que se mataran a los hijos por los pecados del padre, a menos que ya Dios conociera una crisis que iba a suceder al final y por eso el Señor tuviera que tomar medidas severas. Ahora, vamos a ver, Amasías desafía al rey de Israel. Entonces Amasías envía mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envía a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido, gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Bueno, quiero comentarles de que para poder entender qué fue lo que realmente pasó en este cuadro, debemos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Y les voy a comentar un poquito qué fue lo que sucedió. Más adelante quizás lo vamos a ver más ampliamente, pero es para poderlos entrar en un contexto. Amasías va y contrata algunos siervos o algunos soldados del pueblo de Israel para ir a pelear contra los edomitas. Pero un mensajero, un profeta de Dios, le dice a Amasías, y es más, él les paga, obviamente él contrata, les paga, pero un profeta de Dios le dice que si el rey Amasías va a ir con estos de soldados del pueblo de Israel, Dios no estaría con él, porque Dios no estaba con el pueblo de Israel, y que si él estaba poniendo su confianza en estos hombres para ir a pelear contra los edomitas, finalmente iban a ser entregados a la espada. Entonces, el rey Amasías dice, bueno, ¿y qué de lo que ya pagué? Dice, no pasa nada, Dios te puede dar mucho más que esto. Entonces Amasías oye la voz del profeta y devuelve nuevamente a los soldados de Judá, de Israel, a su tierra, pero dice que ellos se enojan. Y mientras que Amasías se va a pelear contra los edomitas, vienen los soldados que él devolvió a Judá a saquear a Judá. Y por eso Joás va a retar ahorita al pueblo de Israel, ¿cierto? Y como él había obtenido una victoria en cuanto a los edomitas, entonces su corazón se había ¿qué? Enaltecido, se había enorgullecido. Como quien dice, si yo pude vencer a los edomitas, también voy a poder tomar venganza y ahorita desquitarme del pueblo de Israel. Sin embargo, ahorita vamos a ver más adelante de que esta no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que Israel había sido tan malo, aún en el corazón de Dios no estaba a destruir a Israel. Y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, dice que la respuesta del rey de Judá, perdón, del rey de Israel a este enfrentamiento que le propone a Amasías fue una respuesta como despectiva, ¿cierto? Dice el comentario que el rey de Israel contestó con un mensaje que expresaba su desprecio por el rey de Judá. ¿Había Amasías derrotado a Edom? Joás también había vencido a Siria y era un reino mucho más fuerte que Edom. Su respuesta fue la de un caballero distinguido que considera un insulto el desafío de un enemigo indigno. Aquí vemos dos personas soberbias peleándose, sí, o sea, manifestando su espíritu de autosuficiencia. Dice, el cedro era el mayor y el más fuerte y majestuoso árbol de Palestina, pero el cardo era una planta inútil, despreciable, que se podía pisotear. O sea, que comparó al rey de Judá como un ¿qué? Como un cardo, como algo sin valor, mientras que él se consideraba como un cedro que permanecía en pie. Sin embargo, el consejo que le dio el rey de Israel era un consejo sabio. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Podemos ver de que dice que el necio, cuando calla aún, también se convierte en sabio. Y
aunque este hombre era soberbio, pero él no quería pelear con Judá y le aconsejó que más bien se quedara en casa. Josafat había hecho con Acad una alianza que se había sellado con el matrimonio de Atalía, hija de Acad, con Jorán, hijo de Josafat. Recordemos la historia de Atalía y Jorán, que fue un matrimonio, una alianza que se hizo entre las dos casas. También las familias reales indicaron su amistad mutua, dando a sus hijos los mismos nombres, como Jorán y Jocosías en Judá, y Ocosías y Jorán en Israel. El rey de Israel, a quien Amasías declaraba la guerra, llevaba el mismo nombre de Joás, padre de Amasías, lo que sugiere un largo periodo de amistad entre las dos naciones. Es muy posible que Amasías le hubiera insinuado a Joás una verdadera alianza, que debía confirmarse con el matrimonio de la hija de Joás con el hijo de Amasías. Si fue así, Joás se burlaba de Amasías por su propuesta. O sea, Joás no quería nada que ver con con el rey Amasías de Judá. En este pasaje, Joás llama la atención a lo que en realidad había ocurrido. Amasías se había que ensoberbecido por su victoria sobre Edom. Como él tuvo la victoria sobre Edom, lo que realmente tenía era que sed de más gloria, de más victoria. Y por eso dice que por haber triunfado en esta guerra sin la ayuda de las fuerzas israelitas, Amasías creyó que no sería difícil humillar a Joás. Y una de las cosas que me llama la atención es que le dice él, ¿para qué te metes? Dice, muchas veces la gente se acarrea sus propias dificultades y muchas veces le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa. ¿Por qué Dios me pasó eso? Cuando hemos sido nosotros los que hemos escogido nuestros propios caminos y estamos cosechando el fruto de nuestras obras, pero queremos culpar a Dios. Sin embargo, dice que es porque nosotros mismos nos acarreamos nuestras dificultades. No había razón para que Judá hiciera guerra a Israel. Y podemos decir, ¿cómo que no había razón si ahorita leímos de que los soldados de Judá habían ido de Israel habían ido a saquear a Judá? Pero aquí al rey Amasías como que se le olvidó el principio que había ejercido en el principio, al principio de su reinado, y es que los padres no debían morir por el pecado de sus hijos. Es que cada uno debía llevar su pecado. ¿Por qué? Porque fueron los soldados, aquellos soldados que él contrató, los que fueron a saquear a Judá, pero ellos iban a hacer, a saquear a Judá, pero ellos iban a saquear, era todo el pueblo de Israel, no a los soldados, sino a todo el pueblo de Israel. No había razón justificable para que él hiciera guerra contra Israel. Por eso Dios no iba a estar con Amasías en esta empresa, en esto que él se había propuesto hacer. Joás hizo bien en no aceptar el desafío y en advertir a Amasías que estaba buscando dificultades para sí y para su nación. Aquí actuó con más prudencia este rey impío que ni siquiera Amasías, que decía hacer lo recto delante de Jehová. Judá es derrotado ante Israel. Aquí vemos los resultados. Dice, pero Amasías no escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Hizo lo que quiso en el pueblo, en la nación de Judá, y se volvió tranquilamente para su casa. Vamos a ver cuál fue la cosecha del rey Amasías. El rey Amasías sembró ¿con qué? Con soberbia y con capricho. Dice el comentario que Amasías estaba ofendido y por esto no razonaba. Y yo meditaba en eso y yo digo, ¿cuántas veces quizás no nos hemos encontrado en situaciones tan extremas como pues ocurrió aquí con estos reyes, pero cuántas veces nosotros cuando nos sentimos ofendidos no razonamos y actuamos como ¿qué? Como un niño malcriado
y rehusamos prestar oídos al sabio consejo que le daba el hombre con quien quería guerrear. Esto fue lo que hizo Amasías. Sembró con soberbia y ¿con qué? Con capricho. Estaba tan ofendido, se sentía tan ofendido por lo que le habían hecho que no razonaba. Y es que dice las escrituras que el avisado guardará su piel de caer en la red, pero el que no escucha caerá en ella. Y esto fue lo que pasó con el rey Amasías. Actuó como un niño malcriado. Y así somos nosotros cuando estamos ofendidos. No razonamos y actuamos de manera que malcriada, no queriendo escuchar el consejo de Dios, no queriendo atender a la voz de Dios, cuando nos dice, espérate, hijo mío, espérate, no te vengas, dejad que yo soy el que doy el pago. Más bien ve y ama a tu enemigo, hazle bien. Pero nosotros no queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son malcriados y caprichosos. Y porque no queremos razonar. Y esto hace que nosotros dejemos de confiar en Dios y nuestros corazones se tornen a la incredulidad. Ahora vemos también que Amasías sembró ¿con qué? Con insensatez, con imprudencia. Resultó como Joás había predicho. Amasías se entremetió para daño suyo. Ahora Judá debía pagar el precio de la insensatez de su rey. Y es interesante porque esto que Amasías le quería hacer a Israel, tuvo que pagarlo Judá. Israel no tenía por qué pagar por los daños que había cometido los soldados de Israel a Judá. No tenían ellos, el pueblo, la nación no tenía que pagar los daños. Pero Amasías estaba dispuesto a hacerle pagar el daño a toda la nación por culpa de un pequeño grupo de personas. Y vemos que ahorita esto se volvió, este mismo pensamiento y este mismo propósito se volvió contra él y contra su pueblo. ¿Por qué? Porque Judá tampoco debía haber pagado la insensatez de este rey, pero así sucedió. ¿Y cuál fue la cosecha? Dice que cosechó humillación. ¿Él cómo fue? Soberbio. ¿Y cuál fue la cosecha? Humillación. Tuvo que ser humillado. Era un gran sector del muro del norte. Dice que los muros fueron, ¿qué? Dice, acá habla de que Joás, rey de Israel, toma a Amasías del rey de Judá y derriba los muros, rompe el muro de Jerusalén. Y sabemos cómo eran estos muros. Estos fueron los muros que edificó, me parece que fue el rey, no me acuerdo si fue el rey Asa, bueno, fue uno de los que hizo reformas y dice que él edificó grandes muros en Judá, obviamente para proteger, para protección, ¿no? Pero dice que en ese momento esos grandes muros son derribados. Y dice que, dice, sin duda el propósito de esta destrucción era dejar la capital de Judá a merced de Israel. La ruptura de esta parte del muro constituyó una gran humillación para el pueblo de Judá. Todo el pueblo de Judá fue humillado. Su cosecha finalmente se echó a perder. Esto ocurrió solo unos pocos años después que Joás envió los tesoros del templo de Hazael para que el rey sirio se retirara de Jerusalén. En esta ocasión, los tesoros que desde entonces se habían acumulado también cayeron en manos enemigas. Y es tremendo mientras yo leía esto, porque vemos anteriormente en el capítulo 12 de que Joás toma los tesoros del templo y se los entrega a Hazael, rey sirio, ¿para qué? Para que se fuera de Jerusalén. Es decir, que él en vez de confiar en aquel que santificaba el templo, en vez de confiar en Dios, empieza a confiar ¿en qué? En los materiales del templo. Y hace uso de lo que era consagrado para Dios para entregárselo en manos en manos de hombres impíos. Y ahorita vemos cómo más adelante los otros tesoros que ellos habían acumulado nuevamente caen en manos enemigas. ¿Ya? Dice el versículo 15 y 16, los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Joás muere y reina en su lugar, ¿quién? Jeroboam, su hijo. Vamos a ver un poquito ahorita la historia de Jeroboam.
Y ahorita vemos lo que es. Ahorita vemos la muerte de Amasías. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Es decir, de que aunque Joás fue y toma a Amasías, él no lo mata, sino que después de esto que pasó, dice, después de la muerte de Joás, el rey Amasías vive 15 años más. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en Judá, en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elad y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Entonces aquí vemos cuál fue el triste final de este rey. Dice que este rey finalmente fue muerto por conspiración. Lo persiguieron y lo mataron. Y aquí podemos ver cuál fue finalmente el fruto de su cosecha. ¿Por qué? Porque él no anduvo rectamente delante de Jehová. Aunque no hizo lo malo como los otros reyes, no obstante, se apartó en muchas ocasiones de la justicia de Dios y finalmente tuvo que cosechar aún lo mismo que él sembró. Y es interesante porque dice que lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Aquí nos damos cuenta cuán despreciable, o sea, de que Amasías no fue, a pesar de que hizo los retos delante de Jehová, pero no fue muy apreciado por el pueblo de Judá. ¿Por qué lo sabemos? Porque él no fue sepultado juntamente con los reyes. Sí, porque hay reyes donde dice que fue sepultado juntamente con los otros reyes de Judá, pero dice que él fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, pero no habla de que fue con los reyes. Y claramente todo este desprecio se debió quizás aún a este proceder tan imprudente que tuvo el pueblo el rey Amasías para con el pueblo de Israel y cómo Judá tuvo que tomar las consecuencias. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito lo que es el reinado de Jeroboam II. Para poderlo identificar necesitamos decir Jeroboam II, ¿cierto? En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Algo muy interesante es que este rey, aunque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como todos los reyes de Israel, fue el rey que reinó durante un periodo de tiempo más largo sobre la nación de Israel. Y vamos a ver cuál era el propósito de Dios al permitirle a este hombre reinar durante tanto tiempo en medio del pueblo de Israel, aún haciendo lo malo. Dice el comentario: Jeroboam, este rey llevaba el mismo nombre del primer rey de Israel. Algunas veces los eruditos lo llaman Jeroboam II para poderlo distinguir del primer Jeroboam. Tal vez le pusieron este nombre para recordar al fundador del reino de Israel, y al ponerle ese nombre a su hijo, el padre pudo haber esperado que su sucesor sería un segundo fundador que llevaría a la nación a una nueva era de fortaleza y prosperidad, que efectivamente así fue. El reinado de este hombre fue un reinado próspero en cuanto materialmente para el pueblo de Israel. ¿Sí? Hablando materialmente, hablando de que se volvió a fortalecer en seguridad, en fortaleza y en prosperidad. Dice, pero él que hizo lo malo. Esta es la forma con que habitualmente se condena a los reyes del reino del norte. En toda la larga enumeración de reyes de Israel no hubo ninguno, ni siquiera uno, de quien se pudiera decir que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Jeroboam era de la dinastía de Jehú, pero siguió en los malos caminos de la dinastía de Omri y Acad, que Jehú había derrocado. Es decir, que aquí hubieron no solamente
que cambiaron de reyes, sino que cambiaban de dinastía para ver cuál de pronto hacía lo bueno delante de Jehová. Pero todos se fueron en pos de los Baales, ¿sí? Todos hicieron lo malo delante de Jehová. Y aquí vemos ahorita la tablita de los reyes de Israel y vemos cómo no hubo ninguno que hiciera lo bueno, sino que todos hicieron lo malo delante de Jehová. De hecho, los periodos del reinado de estos reyes eran muchos más cortos que los de Judá, porque los de Judá por lo menos hacían lo recto delante de Jehová. Pero en el caso de ellos, todos hicieron lo malo. Y algo interesante es que hoy estamos estudiando este rey y aquí vamos a ver otros pocos reyes antes de la destrucción completa del pueblo de Israel. Pero en este reinado, precisamente en el reinado de Jeroboam, fue uno de los reinados en donde mayor prosperidad tuvo el pueblo de Israel. ¿Y por qué el Señor lo permitió? Fue un reinado de 41 años. Y aquí podemos ver la gran misericordia de Dios para con los pecadores, para con su pueblo. Dios no quería destruir a Israel. Dios no lo quería y estaba utilizando todos los métodos posibles con el fin de poderlos rescatar de la destrucción. Dice la inspiración: los años finales del malhado reino de Israel se vieron señalados por tanta violencia y derramamiento de sangre que no se había conocido cosa semejante ni aún en los peores tiempos de lucha e intranquilidad bajo la casa de Acab. Durante más de 2 siglos, los gobernantes de las 10 tribus habían estado sembrando vientos y ahora estaban cosechando torbellinos. Un rey tras otro perecía asesinado para que otros ambiciosos, este era el motivo que los llevaba, que ambicionaban el trono, reinasen. El Señor declaró acerca de estos usurpadores impíos: ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es decir, nunca consultaron con Dios, nunca le pidieron consejo a Dios. Todo lo hicieron conforme a su voluntad. Todo principio de justicia era desechado, y los que debieran haberse destacado delante de las naciones de la tierra como depositarios de la gracia divina, contra Jehová prevaricaron, y unos contra otros. La misericordia de Dios para con Israel. Dice que este rey, Jeroboam, aunque era malo, hizo lo malo delante de Jehová. El Señor le permitió que él restaurara los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. ¿Quién era este Jonás? Efectivamente, era el mismo Jonás que predicó a Nínive. Por eso más adelante que nos encontremos con la historia de Nínive, podemos más o menos entender para qué tiempo se le dio este mensaje al pueblo de Nínive, porque fue en el mismo tiempo en que estaba reinando Jeroboam en Israel. Dice: porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. ¿Por qué? ¿Nosotros qué diríamos? Pues ¿quién los manda? Es culpa de ellos, eso es lo que ellos han cosechado. Que, como quien dice, que lleven ahorita las consecuencias de su pecado, porque ese es el pensamiento de nosotros. Pero dice que Dios miró la amarga aflicción de Israel y que no había quien ayudase, quien le prestase ayuda a este pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, y por lo tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aunque ellos se habían rebelado contra Dios, aunque estaban en abierta oposición contra el reino de Dios, dice que el Señor los miró con misericordia, con bondad. Y él mira la aflicción del pueblo de Israel y se suscita este hombre, Jeroboam, quien confirma al pueblo de Israel y lo fortalece. Dice: Dios aún no había dado la orden de destruir a Israel. Por el contrario, quería que la transitoria prosperidad fuera. Dice que Dios no había dado la orden de destruir a Israel, por el contrario, quería que la transitoria prosperidad fuera un buen incentivo para que Israel se convirtiera a él. Este era el propósito de Dios, a darle esta prosperidad
al pueblo de Israel. Ya había utilizado el método del castigo. Israel había tenido que ser castigado por medio de otras naciones, o sea, y eran castigos realmente no tan severos, por decir así, pero eran castigos que el Señor había permitido para que ellos se pudieran dar cuenta de cómo era su vida cuando se apartaba del Señor, ¿sí? Pero entonces ahorita Dios utiliza otro método, los deja de castigar y les da ¿qué? Prosperidad, con el fin de que ellos pudieran ver qué era lo que Dios les quería ofrecer, qué era lo que ellos podían obtener a través de su Dios si ellos se volvían nuevamente a Él. Dice, la restauración de las fronteras debía ser una anticipación de las bendiciones futuras que gozaría Israel si obedecía a Dios. Parece que el autor estaba pensando en Deuteronomio 32, 36, 43. No había llegado aún el momento en que el Señor había de borrar el nombre de Israel de debajo del cielo. Todavía no. Dice que Él los salvó. Prosperaron a pesar de la maldad de Jeroboam. No prosperaron porque ellos eran buenos, sino a pesar de. Dice, los impíos nunca saben hasta qué punto deben agradecer a Dios por las bendiciones que ellos reciben. Las victorias no eran un indicio de que Dios aprobaba la conducta del rey o del pueblo. Por el contrario, estas victorias eran una nueva invitación de Dios a su pueblo para que volviera al propósito original al cual había sido llamado. Y recordaba la cita cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y dice que no era por su justicia que Dios los había hecho depositario de su ley, que no era por su justicia que el Señor había sacado a su pueblo con brazo extendido. Dice, porque tú antes eres un pueblo duro de servir. Dice, sino porque estas otras naciones han traspasado los límites de la misericordia y porque el Señor quiso amar al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos, aunque se cumple lo que dice la Escritura, es que el Señor del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y Él no es como nosotros los hombres, que nosotros lo hacemos de una manera egoísta, sino que Dios pesa los corazones y Dios sabe de quién tiene misericordia, por qué tiene misericordia. Y con el pueblo de Israel quiso tener misericordia, quiso mostrarles su amor, quiso seguir manifestando de que Él no los quería destruir, sino que los quería salvar. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo de Israel frente a este amor. Dice, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Aquí ya vemos que el final del reinado de Jeroboam y su muerte. Dice el comentario, Dios no permite que los fuegos de la aflicción ardan más con más calor que el necesario para consumir la escoria. El Señor, ¿qué? Permite que pasemos por pruebas de fuego, no para que seamos consumidos, sino para consumir toda la escoria de nuestra vida. El Señor nos está, ¿qué? Purificando en el fuego de la prueba. Dice, cuando sus hijos responden ante castigos suaves, no necesitan utilizar castigos más severos. Por otra parte, un persistente rechazo a arrepentirse bajo la presión de pruebas fáciles hace que las aflicciones sucesivas sean más intensas. Así ocurrió con Israel. Las calamidades menores no habían sido suficientes para realizar una reforma duradera, y por su continua rebeldía, la nación estaba acercándose rápidamente al castigo final de su destrucción completa. Al parecer, el alivio transitorio experimentado con Jeroboam tenía el propósito de demostrar lo que Dios estaba dispuesto a hacer en favor de la nación rebelde, aún en este postrer momento. Todavía no era demasiado tarde pero ya casi se había alcanzado los límites de la tolerancia divina y el fin se acercaba a pasos agigantados. Y es interesante porque dice que durante este periodo hubo una intensa actividad profética. Durante este periodo dice que hubo mucho trabajo por parte de los siervos de Dios a fin de poder rescatar esta nación. En tiempos de crisis y de necesidad, Dios orienta de un modo especial, no solo Jonás,
actuó durante este periodo, sino que también profetizaron Oseas y Amós. Cuando vayamos al libro de Oseas y al libro de Amós, realmente son dos libros preciosísimos, especialmente el de Oseas, que más adelante lo vamos a leer, nos vamos a ir dando cuenta del amor tan grande que el Señor tuvo para con su pueblo. Vamos a darnos cuenta cómo el corazón de Dios clamaba para que el pueblo de Israel se volviera de sus malos caminos. Les mostró de que Él quería tener de Él misericordia, de que pese a toda la infidelidad que tuvo el pueblo de Israel para con Él, Él estaba dispuesto a perdonarlos. Y lo hizo mostrándole una historia vívida en la vida de Oseas. Y es por eso que nosotros debemos aún entender a Dios en las cosas cotidianas de nuestra vida. Dios le manda a Oseas o sea, le manda que haga algo que ante nuestra mente puede ser algo como un disparate, o sea, como algo demasiado fuerte para la vida de un profeta. Pero Dios sabía qué era lo que estaba, o lo que quería, o lo que se proponía hacer con esto. Y más adelante lo vamos a ver, no me voy a adelantar, pero sí quiero decirles que estos dos libros son dos libros preciosos que nos muestran el amor de Dios para con la casa extraviada del pueblo de Israel. Dice, los mensajes de estos libros permiten comprender las condiciones de la época, hasta que finalmente el pueblo de Israel no quiere escuchar, por más de que le mandan a sus profetas, y el Señor termina por decir, Efraín es dado a los ídolos, dejadlo. Así que bueno, mis amados, aquí finalizamos el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición. Quise traer todos estos puntos para poder tener unas bases, para poder conocer qué es lo que va a seguir sucediendo de aquí en adelante y que podamos ver el gran amor, la gran misericordia, la bondad de Dios, ese amor que sobrepasa todo entendimiento que el Señor tiene para con sus hijos extraviados. Pero el Señor no quiere que nosotros despreciemos el sacrificio de Cristo, porque dice que el Señor no perdonará a aquel que tiene por inmunda la sangre del sacrificio, la sangre del pacto. Que el Padre Celestial les bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial que moras en los cielos, bendito, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, te damos la gloria y la honra porque grande es tu amor, tu fidelidad, tu misericordia para con nosotros los pecadores. Perdónanos, Padre Celestial, si hemos sido tan infieles como el pueblo de Israel, si hemos sido tan infieles, Padre, como todos estos reyes que se apartaron de ti, pero hoy venimos ante ti diciéndote que no queremos estar más en apostasía, que no queremos tener más ídolos en nuestros corazones, que puede que quizás estemos haciendo lo recto delante de ti, pero nuestro corazón no sea perfecto aún. Queremos que tú nos perfecciones, Padre, que queremos ser hijos tuyos, mostrando siempre tu amor, tu misericordia y tu bondad. Acompáñanos día a día, Padre, y permite que podamos actuar con justicia, con misericordia y con amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Y amén.